El sur de América. Allí donde el Atlántico y el Pacífico se encuentran y los Andes se sumergen buscando la Antártida. Escenario que es testigo de un episodio de siglos, el colonialismo. A 500 kilómetros de la costa argentina, dos islas dominan el acceso a la Antártida y al estrecho de Magallanes. Las Malvinas. Pertenecientes originalmente al Reino de España, en 1764 y 1766 respectivamente, franceses e ingleses ocuparon ilegalmente Soledad y Gran Malvina. Pero ante la decidida interpelación de la corona española, ambas naciones reconocieron su derecho y se retiraron. Los comienzos del siglo XIX presenciaron intentos ingleses más decididos para apoderarse de plazas y puntos estratégicos del Virreinato del Río de la Plata. En 1806 y 1807, dos expediciones militares invadieron Buenos Aires y Montevideo, pero fueron duramente rechazadas. En 1829, la joven nación argentina intentó poner coto a la pesca de ballenas y caza de lobos marinos practicadas principalmente por naves norteamericanas. Como respuesta, el gobierno de Washington envió una corbeta de guerra, la Lexington, que disimulada con la bandera francesa se apoderó de Puerto Soledad, destruyendo las instalaciones y expulsando a sus habitantes. 3 años más tarde, una pequeña guarnición argentina se establecía nuevamente. Pero el 2 de enero de 1833, el capitán inglés John James Onslow, al mando de la nave Clio, ocupaba definitivamente las islas. El pabellón argentino fue arriado y la bandera imperial flamearía ininterrumpidamente hasta el 2 de abril de 1982. En 1908, en un documento llamado Carta Patente, el rey de Inglaterra incluyó entre sus dominios las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias, el extremo sur de la Patagonia argentina y los territorios chilenos continentales e insulares correspondientes. A raíz de las protestas de los gobiernos de ambos países, el mapa fue corregido en 1917. Pero 3 años más tarde, la corona inició la compra de tierras en la misma zona que se había adjudicado. En 1948, estando la Argentina bajo el gobierno del general Perón, Inglaterra despachó hacia las islas buques de guerra. Esa presencia bélica tan próxima a las costas inflamó por igual los ánimos de argentinos y chilenos, y en forma conjunta los presidentes de ambos países movilizaron efectivos navales y militares. La intervención diplomática de Estados Unidos descomprimió la situación.
El caso Malvinas ingresa a las Naciones Unidas en 1960. 5 años más tarde, la Asamblea General emite la resolución 2065, invitando a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido a llevar adelante las negociaciones sin demora, teniendo en cuenta los intereses de la población. La elección del término intereses y no deseos constituye un respaldo a la posición argentina. Desconoce el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas por no tratarse de nativos que aspiran a recuperar su independencia, sino de colonos implantados por el país colonizador. Estos, los kelpers, constituyen una comunidad dedicada a la cría de ovejas de no más de 1850 integrantes, considerados por los británicos como ciudadanos de segunda. En 1967, Inglaterra anuncia formalmente que considera posible la cesión de la soberanía bajo ciertas condiciones. Pero los intereses del lobby que representa a las islas frenan el proyecto, pretextando respetar el deseo de los pobladores. A comienzos de 1975, un informe secreto de la Universidad de Birmingham al Foreign Office se hace público por obra de la prensa. En él se dice que en Malvinas hay 4 o 5 veces más petróleo que en el Mar del Norte y en la cuenca atlántica de los Estados Unidos. El Sunday Telegraph presagia una guerra entre Argentina y Gran Bretaña. Hay 2 estudios fundamentales que se han hecho. Uno es el de Bernardo Grosling, que sostiene que la Argentina tiene en la plataforma continental argentina 200.000 millones de barriles. Es una cifra tan extraordinaria que si uno lo multiplica por $22 el barril, resultaría una estimación de 4 billones de dólares. Cifra prácticamente que entra dentro del campo de la fantasía. Estos estudios se han realizado también por la Universidad de Columbia, que localiza 4 grandes zonas de interés petrolífero. Una es la cuenca del Golfo de San Jorge, otra es la cuenca de las Malvinas, que gira desde Tierra del Fuego en adelante, la otra es la del Banco Burwood, que es un islote sumergido de 70 metros de profundidad, pero de unos más de 10.000 kilómetros cuadrados, que también tiene interés petrolífero. A principios de 1976, el barco oceanográfico Shackleton de la Armada Británica inicia una nueva expedición destinada a investigar los recursos naturales de la cuenca de las Malvinas. El petróleo es uno de sus objetivos principales. La Cancillería argentina entrega al embajador británico una nota en la que recalca que, de no retomarse las negociaciones, se marchará hacia una colisión. Consecuente con esta declaración, Argentina retira su embajador ante el Reino Unido. Mientras navega por la zona de Malvinas y al desconocer la orden de detención, el Shackleton es intimidado con cañonazos de advertencia. El episodio desnuda la naturaleza profunda del conflicto. Un país resguardando su patrimonio frente a otro que consolida su despojo. Pero el incidente por decisión argentina no pasa a mayores. Pronto queda opacado por otro suceso que conmueve profundamente a la opinión pública del país. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derriban al gobierno constitucional mediante un golpe de Estado.
una junta de comandantes toma el poder en nombre de los valores occidentales y cristianos y desata una sangrienta represión sobre el pueblo. Lo exige el plan económico previsto. Se trata de devastar la industria local y abrir los mercados para la invasión de manufacturas y capital financiero. En casi toda Latinoamérica se vive la hora de las dictaduras. No son la manifestación del subdesarrollo, sino la imposición del mundo desarrollado de poderosos intereses que, en nombre del anticomunismo, destruyen la democracia para iniciar el nefasto ciclo de la deuda externa. Dado el deterioro de las relaciones diplomáticas con Argentina, y temiendo que el nuevo gobierno militar pueda impulsar la disputa por Malvinas a un enfrentamiento armado, el Comité de Defensa y el Gabinete Británico aprueban una agenda más abierta de negociaciones que incluye la discusión de la soberanía. Como tantas otras veces, la oferta de negociación es acompañada por el envío secreto de buques de guerra y submarinos nucleares al Atlántico Sur. En 1978, un nuevo conflicto se abre en el sur. Los presidentes Jorge Videla, de Argentina, y Augusto Pinochet, de Chile, llegan al borde de la guerra por la posesión del canal de Beagle, un estrecho que comunica ambos océanos. La intervención norteamericana logra imponer la mediación del Vaticano entre ambos dictadores, a los que considera sus aliados. En medio de la tensión, Gran Bretaña reitera su acercamiento a Chile. Entretanto, en el cuartel general de la CIA en Virginia, la inteligencia norteamericana analiza los relevamientos efectuados por el buque oceanográfico Glomar Explorer en la región Atlántico Sur. En el informe presentado ante el Capitolio, se sostiene que en el área Malvinas hay 9 veces más petróleo que en el Mar del Norte. En mayo de ese año, la dirigente conservadora británica Margaret Thatcher asume el gobierno de Gran Bretaña. Very excited, very aware of the responsibilities. Her Majesty, the Queen, has asked me to form a new administration, and I have accepted. El lobby de las Falklands continúa su presión para que se congele cualquier negociación con Argentina. Paralelamente, y en medios gubernamentales, se contempla la posibilidad de hacer de las islas una fortaleza militar. En el continente americano, la doctrina de la seguridad nacional está en su apogeo. Muchos generales creen que una nueva guerra mundial ha comenzado en el tercer mundo bajo la forma de la violencia política que acompaña la protesta popular. Esa violencia, según el Pentágono, obedece a una estrategia soviética que tarde o temprano abarcará el planeta. Consecuente con esta idea, el régimen militar argentino envía armas y asesores al dictador nicaragüense Anastasio Somoza
para enfrentar la rebelión popular. Sin embargo, la vieja dinastía se derrumba y el Frente Sandinista toma el poder. Ronald Reagan do solemnly swear. El triunfo de Ronald Reagan en los Estados Unidos es recibido con entusiasmo en Buenos Aires y en Londres. Margaret Thatcher se siente más respaldada por la nueva derecha norteamericana y el liderazgo conservador de Reagan. La Junta Militar celebra la perspectiva de un entente ideológico y militar en el continente. Más adelante, la intervención argentina en países centroamericanos es planificada bajo la supervisión de la CIA. Se proyectan operativos conjuntos que la central norteamericana coordina a su vez con el narcotráfico. Armas y cerca de 200 asesores argentinos son ubicados en Honduras, El Salvador y Guatemala. Los contras nicaragüenses viajan secretamente a Buenos Aires para recibir entrenamiento y organizan su ejército mercenario dirigidos por el subjefe de la inteligencia militar argentina. Las relaciones argentino-estadounidenses atraviesan un momento óptimo. El general Galtieri realiza 2 visitas a Estados Unidos y es recibido como un gran aliado. Su personalidad impresiona a los círculos del Pentágono, que lo califican de general majestuoso. Eso fue y es así. Y la persistencia vulnerable imagen de la sociedad nacional tras la pantalla de los derechos humanos solo puede reconocer como fundamento la complicidad, enajenación, ignorancia supina o irresponsabilidad moral. Estos galanteos contrastan con el curso desalentador de las gestiones que se llevan a cabo sobre Malvinas. La posibilidad de reconocer la soberanía argentina a cambio del arriendo del archipiélago al Reino Unido por 99 años es descartada. Inglaterra ordena preparar un plan de contingencia civil y militar, imponiéndose el criterio de congelar toda discusión y reivindicar el derecho de autodeterminación de los kelpers. Este argumento protege en realidad otro tipo de prerrogativas, la de los poderosos intereses del lobby. La presión del laborismo y la crisis económica que impulsa un enorme desempleo hackean al gobierno de Margaret Thatcher. Mientras se suceden las manifestaciones, la primer ministro decide la liquidación de gran parte de la flota de superficie para ser reemplazada por costosos submarinos nucleares, los Trident. El laborismo enfrenta esa decisión y se opone también al establecimiento de misiles crucero en territorio británico. El avance del ala izquierda del partido amenaza causar un duro golpe a la OTAN. En Buenos Aires, la crisis política y la falta de progresos económicos apuran la intrascendente gestión del segundo presidente del proceso militar, general Roberto Viola.
El candidato para reemplazarlo ya ha sido designado. Leopoldo Galtieri será el próximo gobernante de facto. Este cambio de mando coincide en realidad con otros planes. Estados Unidos ha dado por finalizada la etapa necesaria de las dictaduras militares. El paso siguiente debe ser el establecimiento de democracias controladas. En cumplimiento de esta consigna, el general Galtieri convoca a representantes de los partidos políticos restringidos hasta entonces por el régimen. Desde hace algún tiempo, en los escritorios de la Armada Argentina circula un plan de recuperación de las Islas Malvinas que ha tenido distintas lecturas entre las fuerzas. El matrimonio bélico con Estados Unidos en Centroamérica hace creer a los militares argentinos que la balanza diplomática se inclinará a su favor. Al finalizar enero de 1982, el canciller Costa Méndez envía una nota al embajador británico reafirmando la necesidad de retomar sin más demoras las conversaciones. Inglaterra encubre su designio de paralizar toda discusión sin romper el diálogo. Y ante la dureza de un nuevo comunicado de la Cancillería argentina, inicia los preparativos para movilizar a su armada. Las aguas del Atlántico Sur se recalientan. La zona en conflicto comprende, además de las Malvinas, las islas Georgias y Sandwich del Sur. Precisamente, en las Georgias y próximos a Puerto Leith, se levantan los restos de una vieja factoría ballenera. Contratado para proceder a su desmantelamiento y con la aprobación de la Embajada Británica, el empresario argentino Constantino Davidoff envía un reducido contingente de obreros que al desembarcar izan la bandera argentina. La versión transmitida a la inteligencia inglesa desde Puerto Stanley dibuja el episodio como una ocupación militar. Señor Davidoff, ¿su empresa actúa por qué en esas islas? Estamos cumpliendo con un contrato de desmantelamiento de unas factorías balleneras. ¿Es por delegación de tareas de alguna empresa extranjera? Es una empresa, la nuestra es una empresa argentina, hemos contratado con una empresa extranjera británica y estamos ejecutando los contratos de desmantelamiento. ¿Su personal, cuántos son? 39 trabajadores. ¿Ese personal está armado? Le puedo contestar y negar rotundamente que ese personal está armado. Davidoff y su grupo de obreros no fueron una maniobra de la Armada Argentina para generar una excusa para ir a la guerra, como es la hipótesis británica y generalmente difundida incluso en la República Argentina. Davidoff informa a la Embajada Británica en Buenos Aires que está por ir a este tercer viaje, informa oficialmente a la embajada, da la nómina de obreros que van a ir, indica el buque de transportes navales que lo va a llevar, la fecha de zarpada y la fecha de llegada. En ese momento del tiempo, reunidos en Malvinas, están tres personas importantísimas. Está el capitán del Endurance, el capitán Barker, está el gobernador de las islas, Rex Hunt, y está también un lord británico, Lord Buxton, que es un fiel admirador del sistema de vida de las islas, que además tiene acceso a medios de comunicación masivas en Inglaterra por su posición dentro de los sistemas de comunicación en Londres, y que es miembro del Grupo de Presión de las Islas Malvinas, que es el lobby oficial de las islas frente a la Cámara de los Comunes. Ellos tres se juntan y hacen un informe casi en forma simultánea con el desembarco de los argentinos en Georgias, indicando que se trataba de un tanteo de la Argentina para organizar una invasión a las Islas Malvinas. Y exageran los patrones de conducta de los argentinos en las islas. Indican que se bajaron con armas, que hubo disparos, que hubo uniformes, que es claramente una invasión militar de Georgia. Gran Bretaña, a su vez, ha hecho averiguaciones por otra parte, no dependiendo de Stanley, sino de la gente del grupo antártico británico que estaba en Grytviken y que comienza a informar
que se había exagerado lo que había salido de Stanley. Por lo tanto, tenemos que suponer que lo que había salido de Stanley había sido no solamente premeditado, sino exagerado a propósito para la búsqueda de un objetivo concreto. Londres promete a los oficiales argentinos de que va a comenzar a deflacionar, a quitarle peso a esa información, aceptan la información argentina, se excusan de haber protestado de una manera tan fuerte e indican que lo más importante ahora es ver cómo se puede negociar una salida con honor para ambas partes. Curiosamente, esa misma noche, en el periódico vespertino en Londres, sale la noticia con una fórmula de palabras donde se habla de una invasión argentina a Malvinas. Todos los diarios británicos de mayor tiraje toman esta noticia y acusan al gobierno de la señora Thatcher de dejadez en lo que hace a la postura defensiva de ese país. Aquí entra a jugar un elemento, a mi juicio, fundamental en el inicio de la guerra, que fue el envío de un buque británico polar, en este caso el Endurance, con 20 Royal Marines y con armamento bélico, a las Georgias para quitar por la fuerza a los trabajadores de ese territorio. La Marina, en forma totalmente consecuente, dice es inadmisible. Por lo tanto, vamos a enviar un buque propio para disuadir al Endurance de cumplir con su objetivo. El Bahía de Paraíso tenía instrucciones muy claras. Tenía que llegar antes. Si llegaba antes, tenía que desembarcar gente, sus infantes de marina, ahí en Georgia, para proteger a los trabajadores que no fueran tomados por la fuerza y que se prosiguiera la negociación diplomática con Inglaterra por todos los medios. Si llegaba tarde, no tenía mandato de intervenir al Endurance. Eso también, si uno asume que la Argentina quería una excusa para intervenir militarmente en Malvinas, qué mejor excusa que permitir que sacaran a los obreros en el Endurance, atacar al Endurance o incluso más, permitir que los llevaran a Malvinas y luego atacar Malvinas para recuperarlos. Llega el debate del día 23 y en ese debate se origina como un regreso al tema imperialista británico. Hay pedidos de renuncia de primer ministra, hay un ataque muy grande a su política de defensa y una exigencia, primero, de que el Endurance sea enviado indistintamente de lo que los argentinos hubieran hecho o no. Segundo, de que como el tema Georgias demostraba la mala intencionalidad argentina en el tema Malvinas, había que congelar definitivamente toda negociación de soberanía con los argentinos por el tema Malvinas, había que montar una estructura de defensa estable y permanente en las islas. Los diarios al día siguiente de ese debate empiezan a sacar información de que habrían zarpado desde Inglaterra un par de submarinos nucleares de interdicción hacia Malvinas. Por otra parte, se registran desde España, y lo dice muy bien el diario El País, movimientos en los buques alrededor de Gibraltar, ingleses pertenecientes a la OTAN, que empiezan a movilizarse hacia el sur. Otra información que llega es que se duplica el contingente militar británico en Malvinas y que desde el Caribe, donde está Belice, que es también una colonia británica, empieza a bajar un destructor que estaba haciendo operaciones y ejercicios con los Estados Unidos. Ya el 26 de marzo, con esa información, los argentinos tienen un problema grave, que es, ellos saben que si no actúan, no solamente Georgia se pierde, el problema ya no es Georgia. Georgia fue problema hasta el 25, pero la fuerza que se ve venir, sumada a la declaratoria política de la Cámara de los Comunes, indica que Londres había cambiado el objetivo, que el objetivo era reforzar Malvinas y no negociar nunca más. Entonces la Argentina también cambia el objetivo. Dice, bueno, ahora la amenaza no es a Georgia, es a Malvinas. Golpeados por la represión y el apagón industrial,
los trabajadores argentinos tienen otras urgencias. Desafiando las prohibiciones, la Central Obrera convoca a una marcha en demanda de paz, pan y trabajo a realizarse el 30 de marzo. El régimen responde con su violencia habitual y los manifestantes son castigados con gases y a garrotazos. 24 horas más tarde, zarpa la flota argentina. Y el día 2 de abril, tras un breve enfrentamiento, cae la guarnición británica en Malvinas. La consigna de los mandos que dirigen el operativo precisa que, aún al costo de tener muertos o heridos en las propias filas, no deben provocarse bajas en el bando enemigo. Muy bien esto, que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos esta vuelta. Una opinión en este momento. Solidario con la actitud de gobierno. ¿Sobre qué? ¿Sobre las Malvinas? Y que tienen que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años, va, más de un siglo. Me desperté muy feliz, chocha, una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando oí que habíamos tomado otra vez las Malvinas. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. El plan del régimen militar se reduce a la ocupación temporaria de las islas y el retiro inmediato de las tropas para promover la intervención de las Naciones Unidas y forzar a Gran Bretaña a sentarse a la mesa de negociaciones. El esquema da por segura la neutralidad de Estados Unidos y un Galtieri exultante habla a los argentinos desde los balcones de la Casa Rosada. La actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina. Líderes y representantes de los principales partidos políticos y del sindicalismo manifiestan su adhesión. También los que llegaron de distintas latitudes, escapando de la pobreza o las persecuciones políticas, abrazan la causa del país que les abrió sus puertas y les brindó las mismas posibilidades que a sus hijos. En faveur du projet de résolution publié sur la cote S/14947. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 502 que exige un inmediato cese de hostilidades y el retiro de todas las fuerzas argentinas de las islas, exhortando a los gobiernos de los dos países enfrentados a encontrar una solución diplomática. Abstención. En realidad, y siguiendo el plan previsto, el retiro de fuerzas que se reclama ya ha sido iniciado el mismo día de la ocupación. Pero la vía de las negociaciones no resuelve los intereses de Margaret Thatcher. El día 3, y luego de un escandaloso debate en el que ella y Lord Carrington son acusados de incompetentes, convence al Parlamento y al gobierno de marchar a la guerra. The government has now decided that a large task force will sail as soon as all preparations are complete. It's an immense task. It's a very great honor.
It's a heavy responsibility, and I can only say that I will discharge it to the best of my responsibility. Thank you very much. Francis Pym es designado nuevo canciller y la primer ministro anuncia oficialmente la partida del grueso de la Fuerza Aeronaval, cuyo objetivo es la recuperación de las islas. Esta decisión hace revertir el plan original del gobierno argentino que ordena el envío de nuevos contingentes de ocupación. Muchos de ellos se integran con una gran cantidad de jóvenes recién incorporados y con escasa instrucción militar. El general Mario Benjamín Menéndez asume como gobernador militar del archipiélago. Y la patria ante estos santos evangelios. Sí, juro. Si así no lo hicieren, Dios y la patria o lo demás. Estados Unidos ofrece a su secretario de Estado Alexander Haig como mediador en el conflicto, al tiempo que lanza una serie de satélites especiales que avisan a Londres sobre los movimientos de las fuerzas argentinas y pone a disposición de Gran Bretaña la base de la isla de Ascensión. En nombre de una neutralidad que de hecho no existe, el mediador desarrolla sus funciones con un criterio muy particular. No transmite claramente a cada parte las pretensiones de la otra. Las distorsiona u oculta, sustituyéndolas con sus propias ideas. Los puntos básicos de su plan son el desvío de la flota británica, el retiro de las fuerzas argentinas de ocupación y la instalación de un contingente de paz integrado con efectivos de Canadá, Estados Unidos y 2 países latinoamericanos. El gobierno inglés rechaza su propuesta en forma categórica. No le interesa la presencia de un control internacional y antes de iniciar cualquier negociación, exige la desocupación inmediata de las islas. La opinión pública, fanatizada por una intensa campaña publicitaria, ya está encuadrada en el razonamiento que presidirá el conflicto. La democracia inglesa se enfrenta con el fascismo argentino. Del otro lado del mar, un pueblo postergado por siglos de sujeción a intereses coloniales, descifra la guerra de otro modo. Ha transmitido a sus hijos de generación en generación la voluntad de recuperar la tierra que le pertenece por legítimo derecho. Sabe muy bien que la flota en viaje no viene a liberarlo del terrorismo de Estado, sino a defender los intereses de la potencia imperial.
Cuando Haig llega a la Argentina, lo espera una manifestación de más de 100.000 personas que acusan a Londres de piratería y cantan Malvinas sí, proceso no. En el inicio de las conversaciones y previniendo una defección de Estados Unidos a sus compromisos intercontinentales, los argentinos comunican su intención de convocar al TIAR en el caso de que las naves inglesas violen la zona de seguridad fijada por el tratado. El requerimiento básico de la Junta se limita a la inclusión de la soberanía como tema primordial en las negociaciones. Garantiza los derechos e intereses de los isleños. Acepta el control de una fuerza internacional de paz y ofrece compartir la administración del archipiélago con Estados Unidos y Gran Bretaña. La mención del TIAR, es decir, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, inquieta al mediador. Firmado en 1947, los Estados americanos se obligan en él a defender solidariamente la seguridad territorial de cualquiera de sus miembros frente a un ataque o amenaza extracontinental. En los hechos, ha servido a los intereses estratégicos de Estados Unidos, pero ha llegado la hora de utilizarlo con un fin legítimo, comprometiendo al país hegemónico a pagar el costo de su dominación. De regreso a Londres, Haig retoma las conversaciones sobre la base de sus propias ofertas y sin ningún fundamento real da a entender que Costa Méndez ha insinuado un gesto afirmativo frente a las pretensiones británicas relacionadas con los Kelpers. En su segundo viaje a Buenos Aires, Haig repite la artimaña de no revelar las exigencias británicas en toda su crudeza, y tardíamente los argentinos toman conciencia de su juego: someterlos en forma gradual a la voluntad omnímoda de la otra parte. El entendimiento es posible si aceptan incondicionalmente el retorno a la situación previa al 2 de abril. El precio de la negociación, es decir, de la paz,
es una derrota anticipada. ¿Cuál es el ánimo que reina? La verdad. El ánimo es bastante bueno. Bastante elevado el ánimo. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí. Ya estamos aburriéndonos de esperarlo acá, lo estamos esperando. Y no viene más estos tipos. Hay que se apure. Vísperas de la reunión convocada por la OEA, en la que la Argentina solicitara la aplicación del TIAR, fuerzas británicas capturan la guarnición de las Georgias. La pequeña tropa encargada de la defensa ha sido comandada por el teniente de navío Alfredo Astiz, reclamado por los gobiernos de Suecia y Francia como consecuencia de graves violaciones de los derechos humanos. En cumplimiento de una recomendación de los altos mandos de Buenos Aires, la rendición se produce sin oponer mayor resistencia. El ataque extracontinental previsto acaba de consumarse. Rejoice at that news and congratulate our forces and the Marines. Good night, everyone. Georgia del Sur, otro cable urgente desde Washington. El canciller argentino Nicanor Costa Méndez dijo hoy que el ataque británico contra su país pone en grave peligro la paz mundial. ¡Queremos noticia! ¡Queremos noticia! ¡Queremos noticia! ¡Queremos noticia! El 26 de abril, los países latinoamericanos, especialmente Panamá, Perú y Venezuela, defienden fervorosamente la posición argentina y repudian al Reino Unido. Luego de su discurso, Costa Méndez es ovacionado durante 20 minutos. Dada la dependencia económica de casi todos los países concurrentes con Estados Unidos, no se plantea el paso siguiente previsto por el tratado: la participación militar de los otros miembros del organismo en la contienda. Pero la victoria diplomática deja otro saldo. Superando una larga historia de balcanización, América Latina vive una hora de unidad sin precedentes. Movilizaciones y expresiones de respaldo antiimperialista dejan atrás las diferencias políticas, los intereses minoritarios, y en el abrazo de los pueblos se expresa el anhelo de la gran nación americana que el colonialismo se ha encargado de aplastar. Try the old vanes at the back, make sure they're not free to rotate, otherwise it could already be armed, and check that the tail isn't already open, okay? Aprovechaban el rollo amarillo, un poco para adentro, ahí está. Buen día, señor.
Previamente a la reunión del TIAR, Haig esboza una propuesta final norteamericana dirigida a las dos partes. Al hacerse efectiva la presentación oficial, sus términos resultan inaceptables en Buenos Aires. Prevé la reposición del gobernador británico, establece plazos ilimitados para la discusión de la soberanía e ignora la resolución de las Naciones Unidas que favorece el reclamo argentino. Si bien ha desaprobado secretamente el plan, Margaret Thatcher, en complicidad con Haig, aprovecha la negativa de la Junta para endilgarle unilateralmente la responsabilidad en el fracaso de la negociación. Estados Unidos da por terminada la gestión y clarifica sin rodeos su papel en el conflicto. Declara abiertamente su apoyo político, diplomático y militar a Gran Bretaña, al tiempo que anuncia una lista de sanciones contra Argentina. We must take concrete steps to underscore that the United States cannot and will not condone the use of unlawful force to resolve disputes. El mismo día que se realizan estas declaraciones, entra en vigencia la zona de exclusión marítima anunciada por Inglaterra, un área circular de seguridad trazada en torno de las islas y de 200 millas náuticas de radio. Todo buque o avión argentinos hallados dentro de dicho contorno estarán expuestos al ataque de las fuerzas británicas. El 1 de mayo, los ingleses bombardean las pistas de aterrizaje de Puerto Argentino y Pradera del Ganso sin producir daños considerables. Esta acción ha sido pensada como una demostración de poderío destinada a la vez a probar y desgastar las defensas enemigas. Cinco aviones argentinos son destruidos, pero en esa jornada el submarino San Luis logra averiar al destructor Exeter. La Fuerza Aérea impacta a las fragatas Arrow y Alacrity y elimina otro destructor cuya baja no es reconocida. La artillería antiaérea derriba 4 aviones Harrier, pero este saldo es igualmente refutado. El mundo duerme, nadie sale del pozo. Aparentemente es mucho mejor, la situación aparente mucho mejor y estamos tranquilos, estamos aquí. Alarmado por el desencadenamiento de la escalada bélica y persuadido de que Londres aún está dispuesto a negociar, el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, toma el papel vacante de mediador y ofrece a ambas partes una versión corregida de la propuesta anterior.
Pero una nueva jugada británica paraliza abruptamente esta gestión. Aproximadamente a las 16 horas del día 2, y escoltado por 2 destructores, el crucero General Belgrano navega en dirección al continente. Desde hace varias horas, y sin saberlo, el convoy cuenta con un nuevo acompañante, el submarino nuclear Conqueror. Dado que el buque perseguido está claramente fuera de la zona de exclusión y que el rumbo tomado lo aleja cada vez más de ese área, el jefe de la flota vacila en dar la orden de fuego. Solicita permiso a Londres y la respuesta contundente de la primer ministro descarta todo escrúpulo. 2 torpedos alcanzan a la vieja nave por el lado de babor. De sus 1070 tripulantes, pierden la vida 321. Con esta decisión, y escudándose en razones militares y tácticas, Margaret Thatcher hiere de muerte a las negociaciones. Años más tarde, el periodista inglés Robert Fox denunciará que los datos sobre la ubicación del Belgrano han sido enviados al agregado militar británico en Santiago por el Comando Naval Chileno de Punta Arenas. In my local paper, The Scotsman, there was an artless interview when the captain of the Conqueror, his name was Commander Christopher Refford Brown, was asked, "Why did you sink the Belgrano?" "Oh," he said, "I didn't do this by myself. I'm a first-time submarine commander. I did it," he said, "on orders from Northwood." And Northwood was the fleet headquarters. Now, this was a totally different story to that which Parliament, press, and people in Britain had been told. Small lies tend to be part of larger lies. And therefore I began to ask questions. And one of the questions, very simple, was what was the position of the Belgrano when she was sunk? And then, by parliamentary answer, what was her course at the time that she was sunk? The answer was 280 degrees. Now that is west-northwest. And I then asked, were there any units of the task force to the west, that is nearer Argentina, of the area where she was sunk? The answer was no. So this was untrue. The submarine commander wrote his account in a book called Our Falklands War. The men of the task force tell their own story. And it revealed that for 36 hours he had been following the Belgrano. Now, if the 44-year-old ironclad, for such she was the old USS Phoenix, as people in Argentina know very well, was really a threat to the modern ships of the British task force, how on earth was it that she wasn't sunk on the Saturday morning? Because the submarine, according to the submarine commander, had the Belgrano in his sights when she was razzing, that is, refueling at sea. That it became clear to Mrs. Thatcher that the Peruvian peace proposals put forward by President Belaúnde Terry, backed by the Americans, had been conveyed to Downing Street. Now, Mrs. Thatcher, who is an absolute liar, this is one of her characteristics, she said that there was no indication of the Peruvian peace proposals until 3 hours after the Belgrano was sunk. That was not true, because I went to ask President Belaúnde what he had done, and he was very convincing
about knowledge of his peace proposals being conveyed to Mrs. Thatcher. And the truth of the matter is that the threat was not the 44-year-old cruiser. It was in fact the peace proposals, because that would have deprived Mrs. Thatcher of the military victory that the Falklands War was all about in the first place. It was about British domestic politics rather than any care for those Falkland Islanders. Al desastre argentino le sigue la primera victoria. El 4 de mayo, un misil Exocet, disparado desde un avión Super Attendant de la Armada, recorre 32 kilómetros a ras del agua y alcanza al destructor Sheffield, causando más de 20 muertos y 24 heridos. Unas pocas horas antes, la artillería antiaérea ha derribado 2 aviones Harrier, cifra que en el parte inglés es reducida a 1. Pasado ya el tiempo de la guerra, este modo tan peculiar de leer los hechos, corrigiendo lo sucedido y atenuando el número de bajas propias, se trasladará de los partes diarios británicos a la versión oficial definitiva. Las tentativas para lograr un desenlace pacífico del conflicto tienen un nuevo protagonista, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. La urgencia bélica de Margaret Thatcher y su ficción legalista se ven acotadas por la neutralidad del nuevo mediador y el respaldo jurídico que impone su ámbito. El plan de Pérez de Cuéllar resulta satisfactorio para la Junta Militar, que buscando una salida honorable de la guerra, accede a deponer sus reclamos de soberanía hasta que no se haya logrado la paz. Entretanto, el bloqueo aeronaval que lleva a cabo Gran Bretaña comienza a ejercer sus efectos. Con el ataque al Belgrano se ha puesto en evidencia que la información transmitida por los satélites norteamericanos expone los barcos argentinos a una situación de enorme riesgo. Por esta razón y resguardándose para enfrentar un eventual ataque de naves chilenas, la flota se repliega a sus puertos. Punta Arenas Air Base used by RAF spy planes? The airbase at Punta Arenas was used from an early stage in the war for Royal Air Force spy planes. They were Canberras, photographic reconnaissance Canberras, which were flown in circumstances of extraordinary clandestinity down to the very tip of South America. Firstly flew from the normal base in East Anglia to Belize. They were repainted into Chilean markings. They flew via Santiago, where one of them was seen by the reporter John Snow, and then down to Punta Arenas. And at Punta Arenas, both people at the area and those coming in on civilian flights were prevented from seeing anything that was going on the tarmac or the apron by having the windows covered up and blinds pulled down on aircraft. The planes were able to operate with relative impunity. They flew at a very, very large height, 60,000 feet. A ceiling above the capability of Argentine interceptors, or, well, there weren't any surface-to-air missiles in the area anyway. The Chileans also provided a special forces base in Punta Arenas and thereabouts. This again was deeply secret. It was the second important aspect of the direct military collaboration between Britain and Chile.
The base was used for Special Forces commanders, mostly members of the Special Air Service, but also taken from other units, in order to carry out clandestine surveillance, reconnaissance, target identification, and sabotage missions within Argentina. They were detected internationally on one remarkable occasion when an Royal Navy Sea-King helicopter had to crash land on Chilean territory. It had gone completely the wrong way, so far west that it was completely implausible to suggest, as was of course suggested, that the helicopter had inadvertently lost its way from a coastal patrol and it was supposed to be returning to the task force. This was nonsense. En los días siguientes, las acciones ofensivas quedarán a cargo de la aviación. Dada la distancia de los blancos y las dificultades para reabastecer su combustible en vuelo, los aviones operan en el límite de su capacidad. Pero la osadía de los pilotos, tanto aeronáuticos como navales, conmueven la opinión del mundo. Los pesados transportes Hércules, encargados de llevar suministros, realizan la mayor parte de su recorrido volando a no más de 20 metros de altura sobre el nivel del mar para poder burlar los radares enemigos. El 9 de mayo se renuevan las incursiones por aire y por mar destinadas principalmente a eliminar la pista de aterrizaje de Puerto Argentino y sus áreas circundantes. La posibilidad de que el gobierno británico acepte la propuesta de Pérez de Cuéllar se ve reducida en los hechos a una pasajera esperanza. El 13 de mayo, ante la Cámara de los Comunes, el canciller ha propuesto reforzar las exigencias. La administración de la ONU deberá ser compartida con el Consejo de las Islas. La negociación se circunscribirá a las Malvinas, excluyendo a las Islas Georgias y Sandwich del Sur. El reflotar el derecho de autodeterminación de los Kelpers, denegado por las Naciones Unidas en 1965, y la novedad de discriminar las islas, que hasta ese momento han sido consideradas como un conjunto indivisible, constituyen el modo más efectivo para volver imposible toda negociación. Argentina se reafirma en su posición fundamental y la gestión del secretario de la ONU se desvanece en nuevos intentos sin futuro. La hora de la gran confrontación ha llegado. La Armada Británica se dispone a desembarcar al mando del general Jeremy Moore, un veterano combatiente del Imperio en Asia e Irlanda. El gobernador militar de Malvinas, general Menéndez, dispone concentrar el grueso de sus fuerzas en un anillo de defensa en torno de la capital. La prolongación de la guerra y sus consecuencias crean un panorama inquietante para Estados Unidos. La situación política argentina amenaza radicalizarse con una consiguiente fractura dentro del ejército. El agravamiento de la situación vuelve tangible el temido fantasma de un apoyo soviético. Inmediatamente al fracaso sufrido por Haig, el Departamento de Estado americano ha dispuesto su intervención en forma indirecta, pero con objetivos decisivos. El asesinato de Galtieri, que encarga a la CIA, y un golpe de Estado. Responsable de la segunda fase del plan, el embajador en Buenos Aires,
Harry Slaughterman, inicia contactos con militares, políticos y otros miembros del establishment local. En las primeras horas del 21 de mayo se inicia el desembarco en San Carlos. La respuesta aérea para repeler la invasión alcanza su mayor intensidad después del mediodía. De los 32 aviones encargados del operativo, 10 son derribados principalmente por la acción de los Harriers enemigos equipados con sofisticados misiles norteamericanos. Al término del ataque, el saldo para las fuerzas británicas es de un avión perdido y la fragata Ardent hundida y otras dos gravemente dañadas, la Argonaut y la Brilliant, pero la cabeza de playa se consolida. En nuevas incursiones y al costo de numerosas bajas, los pilotos argentinos continúan su hostigamiento. El 23 de mayo impactan a la fragata Antelope con una bomba que estalla al intentar desactivarla. El 25 echan a pique al destructor Coventry, dañan seriamente a la fragata Broadworth y alcanzan con un Exocet al barco contenedor Atlantic Conveyor, que queda envuelto en llamas y se hunde 3 días más tarde. El 27 realizan otra salida exitosa, que destruye áreas logísticas y depósitos de municiones, incluyendo todos los misiles y lanzadores antitanques del Batallón 45 de Comandos. Ese mismo día se inicia la batalla de Darwin y Pradera del Ganso, en la que un batallón de 600 paracaidistas y comandos, apoyados por artillería de campaña, aviones Harrier y fuego de fragatas, atacan a la guarnición allí establecida. Versiones posteriores británicas elevarán imaginativamente la cifra de efectivos argentinos a 1.500. En realidad, participan en el combate solamente 700 soldados, de los cuales 450 están en reales condiciones de hacerlo. We
we have been busy, as you know. The casualties have come in large numbers in 3 separate incidents. And I won't give you any figures, but I'm proud to say that thanks to the combined efforts of the naval surgeons and the army surgeons and the Royal Marines that support them, everyone that's come in here alive, despite their horrible wounds, has gone out alive, and they're now in Uganda. La oreja quiero, ¿eh? Con el propósito de evitar una masacre final en el frente de batalla, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inicia una serie de reuniones que dan por resultado la Resolución 505. Reafirmando los principios de la 502, exhorta a las dos partes a cooperar con el secretario general en su misión destinada a poner fin a las hostilidades. Abstención. El 30 de mayo, una formación aérea argentina compuesta por 2 aviones de la Armada y 4 de la Fuerza Aérea atacan al portaaviones Invencible. Los superestandar disparan el último Exocet existente y, siguiendo su trayectoria, los Skyhawk verifican señales inequívocas del impacto. La versión inglesa del episodio desvía el curso del misil, agrava las condiciones de visibilidad y suplanta al portaaviones por un destructor y una fragata. Yo integraba la escuadrilla de aviones A4C, que llevábamos 3 bombas de 250 kilos debajo de nuestros planos y además 200 proyectiles de los cañones de 20 milímetros. Aproximándonos a muy baja altura, en el orden de los 10 metros de altura y a unos 900 kilómetros por hora, y estando ya a 20 millas de la ubicación del portaaviones, es lanzado el misil Exocet. Y es así que hacia esa columna de humo negro, resultado del impacto del misil Exocet en el buque, sigo acelerando y con el acelerador cada vez más adelante. Necesito levantar mi altura de vuelo porque el lanzamiento de mis bombas iba a nadar en el agua. Por eso es que levanto mi avión y hago el lanzamiento de mis bombas. Y a todo esto necesito levantar más porque le pasé muy cerca al radome o la bocha blanca esa que está detrás en la parte de la popa del portaaviones. Luego de todo esto y habiendo visto derribado a nuestros compañeros de la escuadrilla, saltamos literalmente el portaaviones, hago un viraje hacia la izquierda para retornar al aterrizaje y en ese viraje puedo ver que era solo una masa de humo grande que realmente no permitía verlo bien ya porque era todo una nube de humo que era el resultado ya de la explosión de las bombas, de la explosión de los cañones del avión de Isaac y por supuesto el impacto del misil Exocet. Luego de la caída de Pradera del Ganso, el Estado Mayor argentino considera que el ataque final es inminente. Ocupando cerros ubicados al oeste de Puerto Argentino, el día 31 completan un cerco que se prolonga por el sur y el este con la amenaza de ataques anfibios. Al fuego permanente de los Harriers y de las fragatas, ahora se suma el de la artillería de campaña,
respaldada por una sofisticada tecnología electrónica. Sin transportes para desplazarse y con cañones de menor alcance, la defensa argentina logra una alta eficacia según la apreciación de los oficiales británicos. La tensión aumenta a medida que se acerca la batalla final. Tras una nueva convocatoria al TIAR, similar en resultados políticos a la anterior, Argentina asiste a la reunión de países no alineados que se realiza en La Habana. Con impecable sobriedad, su canciller escucha la opinión del primer ministro cubano, para quien ninguna guerra de liberación nacional se pierde siempre que se esté realmente dispuesto a pelearla. En la siguiente confrontación, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, llevada a cabo el 5 de junio, se procede a votar por el cese de fuego. La propuesta, que de hecho constituye el último llamado destinado a evitar la barbarie de la guerra, obtiene los 9 votos necesarios, pero Gran Bretaña y Estados Unidos la hacen zozobrar imponiendo su veto. 3 días después, los jefes militares de Puerto Argentino reciben la confirmación de movimientos navales en la zona de Fitzroy. Aviones enviados desde el continente, ya que en las islas no quedan unidades en condiciones de actuar, llevan a cabo el ataque. Destruyen 2 naves de transporte, el Sir Galahad y el Sir Tristram, además de dañar seriamente una fragata con un saldo de 50 muertos y 57 heridos. Desafiando el riesgo de nuevos ataques, los soldados británicos rescatan a sus compañeros sobrevivientes. La locura de la guerra se hace presente una vez más en toda su ferocidad. Is it full of home? Eh? What is it? It's old. Bird, is it? It's old. Oh, what about this one? Just tell me I've got a flat ground, Joe. Los ataques nocturnos de las fragatas y los bombardeos de los Harriers continúan con tenacidad.
La noche del 11 de junio da comienzo la ofensiva final sobre Puerto Argentino. Avanzando desde el norte, el oeste y el sudoeste, las fuerzas atacantes abordan puntos fundamentales de la defensa ubicados en los cerros. Las tropas argentinas, luego de combatir cuerpo a cuerpo sufriendo un gran número de bajas, ceden sus posiciones retirándose o rindiéndose. El nuevo cerco dista 10 kilómetros de la ciudad y solo resta liquidar los últimos baluartes. Sin noticias precisas del frente de batalla, Buenos Aires recibe al Papa Juan Pablo II. Millares de personas se congregan para escuchar su discurso de fe y resignación como una manera de atemperar su angustia, porque el presentimiento de la derrota está ya en el ánimo de todos. ¡Rodríguez! Nivel positivo 10. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cargue! ¡Cinco ráfagas! ¡Cargue! ¡Cargue! ¡Tire! ¡Cargue! ¡Arriba, carajo! Pero me cago en Dios. ¡Fuego! ¡Fuego! El 13 de junio comienza el ataque sobre los últimos puntos de la defensa. Sin munición, agotados, carentes de abrigo y casi sin alimento durante las últimas 48 horas, los soldados argentinos protagonizan duras resistencias solitarias, pero al amanecer del día siguiente, las posiciones están prácticamente perdidas. Los infantes de marina, que constituyen el grupo mejor organizado, desoyen la orden de rendición y continúan combatiendo hasta agotar su munición. El resto de las tropas, dejando tirados sus cascos y fusiles, se dispersa en medio de la confusión. ¡Viva la patria, carajo!
La batalla está perdida. Unas horas más tarde de ese 14 de junio, y ante el general Moore, Menéndez firma la rendición. En Buenos Aires estalla la protesta y una vez más el reclamo legítimo del pueblo es aplastado con una salvaje represión. Días más tarde, la Junta Militar se desintegra. Y la nación vuelve a su exilio político interno, a sus ministros de economía serviles ante el capital foráneo. A sus fuerzas armadas de represión interna, a la ficción de los dueños del poder que nunca quieren mezclarse con los parientes pobres de América Latina y el tercer mundo, discriminándose de ellos con la misma arrogancia del imperio que los ha derrotado. Prime Minister, could you have a word with us, please? Prime Minister, we have a microphone here. Wonderful news. And it's Great Britain. Marvellous forces, every single one of them. It's just been everyone together
And that's what matters. We knew what we had to do. We knew what we had to do. How do you feel about our And we went about it and did it. Do you think the ceasefire will hold, Prime Minister? I believe so. I believe so. There's still one or two things. Just listen to everyone. I must En go Londres, down. la primer ministro saborea la victoria. Ha logrado salvar su gobierno y toda Inglaterra celebra ese triunfo que revive momentáneamente el viejo orgullo de pertenecer a una gran potencia imperial. Antitanque. Pegarse a mortero. Acá usted, el cabonario acá. ¡Arriba la cabeza! Las razones del fracaso no se agotan en explicaciones técnicas o el argumento de una diferencia sustancial en armas y equipos. Al haber participado activamente en la vida política, reprimiendo a los sectores populares, comprometiéndose en golpes de Estado y sórdidas luchas por el poder, a la hora de asumir la función para la que fueron creadas, las Fuerzas Armadas Argentinas han acusado su poca experiencia de combate en una guerra clásica. Y el error fundamental de los jefes derrotados es no haber comprendido a tiempo que las grandes gestas solo tienen por protagonistas a los pueblos y a todos los que luchan por defender su causa. En Buenos Aires, una comisión militar designada para investigar los sucesos del Atlántico Sur formula graves cargos contra los responsables de la operación. Una vez instalado el gobierno constitucional, el general Galtieri, el almirante Anaya y el brigadier Lamidoso son condenados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a 12, 14 y 8 años de prisión, respectivamente. En el siguiente periodo presidencial le llegará el beneficio del indulto. Por su fervor pro-británico, Caspar Weinberger, ministro norteamericano de Defensa, será honrado por Margaret Thatcher y miembros de la realeza con el título de Caballero del Imperio. Varios diputados conservadores censuran los reconocimientos que implícita o explícitamente han puesto al descubierto el carácter decisivo que tuvo la ayuda de Estados Unidos en el resultado final de la guerra, observando que, si bien esa circunstancia es conocida por todos, constituye un desatino el admitirlo públicamente. Funcionarios del gobierno de Reagan enfatizan por su parte el peso determinante de dicha ayuda
que según los informes oficiales habría consistido en 57 millones de litros de combustible para aviones. 200 misiles aire-aire última generación, cuya efectividad en bajas supera la cifra obtenida con el resto de armamentos. Sistemas de armas, materiales críticos, repuestos y municiones. El apronte del portaaviones Guam y otras naves para suplantar eventuales pérdidas de la flota y un flujo de información que cubrió el 98% del total que manejó la inteligencia inglesa durante la guerra. Well, after the war began, there were a series of secret accords between Britain and Chile. There was agreement that there should be military supplies to Chile, some of them almost immediately, and that Britain would help soft pedal international anxiety about human rights abuses under Pinochet. What that meant in practical terms was that Britain would no longer support the annual motions condemning abuses in Chile, which happened for the first time in the autumn of 1982. And secondly, that it would say that in the special committee considering the appointment of a rapporteur to investigate abuses, that the continued reappointment of that rapporteur was not necessary. Again, Britain kept to its side of the agreement here, and it was only fortuitous that on the floor of the General Assembly the manoeuvre was spotted and Britain's position overcome. So the contribution of the United Kingdom to trying pulling away international attention from Chilean abuses as a result of the secret military pact was quite substantial. También Argentina ha recibido un significativo auxilio, tanto más valioso por provenir de países no ligados a ella por ningún compromiso previo, y con los que ha contraído una deuda de perdurable gratitud. Desde el apoyo solidario de los sindicatos peruanos, venezolanos, chilenos y uruguayos, que boicotearon la llegada de aviones y barcos británicos a sus ciudades, hasta la ayuda militar concreta de Perú, que cedió aviones Mirage, de Ecuador y Venezuela, que proporcionaron gran cantidad de munición, de Brasil, que facilitó aviones para el patrullaje naval y submarino y no permitió el aterrizaje de aviones militares ingleses en sus aeropuertos, además del ofrecimiento de Nicaragua de enviar tropas. Una colaboración no divulgada es la de Libia, que suministró gratuitamente misiles tierra-aire y otros armamentos transportados en 5 Boeings que el gobierno argentino remitió especialmente. Israel, por su parte, rechazó la petición de Gran Bretaña de suspender la venta de armas a Argentina, por ser dicho país uno de los pocos que tradicionalmente recibieron y dieron amparo a miles de judíos, especialmente a los perseguidos por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. En contraste con estas muestras de solidaridad externa, se comprueba posteriormente la traición de miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios argentinos que a lo largo del conflicto suministraron un constante flujo de información a la delegación de la CIA y a los agregados militares norteamericanos en Buenos Aires. The fact is that a Polaris-class submarine, that is, a nuclear warhead-carrying submarine, unlike the Conqueror that sank the Belgrano, which was a hunter-killer submarine, went 13 degrees south, 27 degrees west. Now that is out of range of the Soviet Union, but within range of Argentina. And I think that faced with military humiliation, there would have been pressure led by Mrs. Thatcher to use nuclear weapons. Now, I am appalled, my colleagues would be appalled, and many of Mrs. Thatcher's own party would be appalled. But I ask,
Why is it that part of the so-called British nuclear deterrent was sent out of the North Atlantic down to the South Atlantic by rumor within range of the Argentine military complex near Cordova, unless there had been the possibility of using these weapons? I mean, the situation is horrible beyond anything, and that's part of the reason why some of us are for the giving up by people other than the Americans and the Russians, and now I think including even them, nuclear weapons, because some crazy person might be tempted to use them. And the temptation arises faced with military humiliation and all the political consequences. And I don't think that that woman understood what war meant. And I think that Britain was led by a bad, bad person. Now, I would never have said this of Ted Heath, her predecessor. I don't say it of the present British Prime Minister, who was a political opponent, John Major, and of no other political leader this century. Oh, they were carrying, without question, nuclear depth charges. That goes for the Sheffield, it goes for the Coventry, and it goes for other ships of the task force. This was against the provisions of the Treaty of Tlatelolco. In the case of the Sheffield, which is it was sunk. Yes. What would happen to that kind of weaponry then? Well, they would deteriorate. For 26 years, I've been the weekly column of New Scientist, and I'm extremely careful about giving definitive scientific consequences when I can't know for certain, but no one else knows for certain. But what happens to nuclear weapons at the bottom of the sea is anyone's guess. Now, it may be all right, but it depends to what extent they're leaking, and indeed the whole plutonium situation. Luego de recapturar las islas, el paso siguiente de Inglaterra es la puesta en marcha del viejo plan esbozado en 1979 para convertirlas en una fortaleza militar. Al inaugurar el aeropuerto de Mount Pleasant, el príncipe Andrés señala que ahora Gran Bretaña está segura en el Atlántico Sur. Con igual complacencia, Lord Trafford agrega: Malvinas es ahora un trampolín para la Antártida. La frase alude a la ambición de su país por el continente blanco, en el que pretende las zonas reivindicadas por Argentina y Chile. El botín de guerra es ampliado y el gobierno de Londres declara unilateralmente derechos sobre 200 millas en torno del archipiélago. Como resultado, el valor de lo obtenido de la pesca anualmente asciende a 240 millones de dólares. Al mismo tiempo, los intereses petroleros británicos amenazan explotar sin consultar a la Argentina el yacimiento gigante de la cuenca de Malvinas, uno de los últimos existentes en el mundo. Mientras tanto, en Argentina, la ciudadanía continúa debatiéndose frente a las secuelas del conflicto. La restauración del gobierno constitucional no conjura el espectro de la guerra sucia, y el rencor popular suma a su repudio por las Fuerzas Armadas
el desprecio que supone la derrota. El ejército sufre una profunda fractura entre la oficialidad joven y sus jefes, entre los que lucharon en las Malvinas y los que no estuvieron allí, que llevó a dos graves levantamientos, en 1987 y en 1990 respectivamente. A su vez, aquellos que pusieron su vida en juego por ser el único patrimonio que podían ofrecer en defensa de la causa de su país, deben luchar por el reconocimiento de una sociedad que, antes que darles dimensión de héroes, los identifica con la locura de la guerra y les cierra sus puertas. No quisimos echar a ese general que envainó su sable sin llegar a empuñarlo. ¿A quién me refiero? A ese cobarde llamado General Menéndez. No quisimos sacar a patadas en el trasero a esa figura deleznable de la historia argentina que es el almirante Izar Rojas. No lo quisimos. No se puede decir más. No lo vamos a tolerar. No lo vamos a permitir que acá se diga los pobres niños de la guerra. Los pobrecitos. Los mendicantes, no lo vamos a permitir. No sé qué argentino y sobre todo la dirigencia corrupta pueda decir que ha dado o ha estado dispuesto a dar la vida por la patria. No sé dónde, no sé si en los despachos, no sé si en esos lugares donde se pergenian tratados que no tienen legitimidad en el corazón del pueblo argentino. No sé si ahí hay un gramo de heroicidad. No sé si cualquiera de esos hombres le llega a la suela de los zapatos al más humilde veterano de guerra. Los tiempos de la guerra parecen hoy lejanos, pero el testimonio de centenares de tumbas sigue interrogando desde el frío suelo de las islas sobre el sentido final del conflicto. ¿Por qué se enfrentaron en una guerra Argentina e Inglaterra? Al concretarse el desembarco del 2 de abril, los argentinos celebraron ese paso como el primero de una reivindicación largamente anhelada. Pero las características de sus jefes militares enturbiaron la memoria de una causa justa y de aquellos que desde el anonimato de las trincheras defendieron el honor de su nación. ¿Cuál fue el beneficio de los vencedores? ¿Las ganancias obtenidas por la explotación de pozos petrolíferos o por la industria pesquera? ¿Afianzar los derechos británicos futuros en un vasto sector de la Antártida o reafirmar un poderío militar declinante y su escenario estratégico? Defender el derecho de autodeterminación de 2.000 colonos discriminados durante 150 años como ciudadanos de segunda, o el resucitar viejos esplendores de un pueblo con vocación imperial y en decadencia. Entretanto, la carrera de los pueblos que consiguen su riqueza gracias a la opresión de otros sigue su curso. Tras la caída del muro de Berlín y de las utopías fáciles que vaticinaban el fin de la historia con un mundo feliz transformado en mercado, descartada la falacia de la lucha de los valores de Occidente versus el materialismo marxista, la guerra final entre el norte y el sur, entre países saqueadores y países saqueados, se avecina en toda su crudeza. Mientras las naciones hegemónicas continúan disputando un primer puesto siempre efímero, muchos pueblos sometidos se repliegan en la violencia de un fundamentalismo religioso y la catástrofe ecológica
deja de ser una fantasía de ciencia ficción. La inmolación de tantos soldados en Malvinas repite un saldo conocido. De un lado, la defensa humilde de una dignidad. Del otro, el costo inhumano del poder.